Pero muy buenos días. Le habla su hermano, su amigo Roberto Piñeres. Traemos hoy otro discernimiento de la palabra de Dios en su programa Confrontados del Ministerio Cristo la Respuesta. Y hoy traeremos un mensaje que llamamos Todo depende de tu fe. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 17. Y vamos a leer del versículo 14 hasta el versículo 21. Dice la palabra de Dios: cuando llegaron el gentío, vino de él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y viniendo entonces los discípulos a Jesús, apartaron y dijeron: ¿por qué nosotros no hemos podido echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Pues de cierto que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y con ayuno. Luego miremos cómo comienza este mensaje en el día de hoy. Y comencemos haciendo un pequeño comentario sobre el versículo 20. Por vuestra poca fe. La fe, que no parece pequeña o débil, puede alcanzar lo humanamente imposible. El monte de que habla el Señor representa un obstáculo, una dificultad, un problema humanamente insoluble, nada de lo cual es imposible de manejar por Dios a través de gente consagrada que conoce cuáles son sus potestades, cuál es su poder, su voluntad, propósito y provisión. Lo habían traído a los discípulos, sin embargo ninguno pudo hacer nada. Y el Señor le responde: si tuviera fe como un granito de mostaza. Quiero hablar algo respecto a esto, sobre la fe y el grano, la fe y la semilla. Y miramos todo esto que está aquí desde el versículo 17, sobre todo los versículos el 19 y el 20. Dios tiene una manera de llenar tu necesidad, de resolver tu problema. Todo depende de cómo tu fe se convierte en una semilla de fe. Cuando siembras una semilla, Dios cambia la naturaleza de esa semilla, de modo que llegue a ser una planta. Y el poder de la vida surge en esa tierra y joven planta, de tal manera que aún una gruesa capa de tierra no puede impedir que brote y crezca. Jesús dice que nuestra fe en Dios es como una semilla. Cuando ponemos nuestra fe en acción, esto es, cuando lo depositamos en Dios,
toma una naturaleza totalmente nueva. Se convierte en un milagro en potencia. Ahora, ¿cuál es el monte que debe ser removido? La soledad, la pérdida de un trabajo, la enfermedad, una relación rota, dificultades en tu hogar. ¿Alguna otra cosa? Anímate. Jesús te muestra el camino para que lo logres. Vemos aquí la palabra de Dios. Vemos que todo es posible si nuestra planta, nuestro granito de mostaza va creciendo hasta que se convierte en una planta. Miremos un momento en el libro de los Romanos, hablando precisamente sobre esto. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió en cada uno. Aquí Pablo se está refiriendo a su propia función en el cuerpo como apóstol, como autoridad por la gracia que me es dada. La medida de fe aquí no alude a la fe de la salvación, sino a la fe que acompaña el recibir y usar los dones que Dios nos da. La medida de fe que el Señor ofrece corresponde a las funciones que Él nos asigne. Él nos asigna funciones porque Él es el Creador y Él es el Redentor. Ahí mismo vamos a buscar en el libro de los Romanos, en el capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Algo muy hermoso sobre la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Como normalmente obedecen las cosas de Dios, la gente no llega a la fe a menos que lea la Biblia o que alguien le hable del mensaje del Evangelio que la palabra de Dios contiene. Según la palabra de Dios, el Espíritu Santo despierta una respuesta de fe dentro de nosotros. Y es la confiabilidad en esta palabra en la que hacemos descansar nuestra fe. Las Escrituras son palabras de vida eterna. Regresemos nuevamente al libro de Mateo, donde estamos basando nuestra enseñanza en el día de hoy. También tenemos que mirar cómo poner en acción tu fe para lograr que tus necesidades sean resueltas. ¿Cómo? Haz algo como un acto de fe. Siembra la pequeñísima semilla de mostaza de tu fe en una acción de amor. Como dice Mateo 17:20, por vuestra fe, porque de cierto que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a aquel monte, pásate allá, y se pasará. Entonces, cuando tu fe ya ha sido sembrada y está creciendo, háblale a tu monte y observa cómo Dios actúa. Vamos a mirar nuevamente en el libro de Juan,
Vamos a nuestro libro de Juan. Juan en el capítulo 10. Vamos a mirar el versículo 9. Y el versículo 10. Estamos hablando de la fe. Yo soy la puerta, y el que por mí entrara será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Y yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Estamos hablando de la fe. Si pidiéramos, tuviéramos fe como un granito de mostaza, diríamos a aquel monte, y el monte se movería, el monte de la tristeza, el monte de la incredulidad, el monte de la enfermedad. Pero aquí hay algo importante. El enemigo vino para matar, para robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Abundancia, de acuerdo al diccionario bíblico, superabundancia, excesiva, rebosante, exceso más que suficiente, profuso, extraordinario, mucho más de lo necesario. Ahora miremos un comentario precisamente sobre esto. Estamos hablando de la fe, y la fe forma parte de la abundancia de Dios. Dios desea que en el mensaje de la Biblia abunde en ti la semilla de la fe. Al darte por entero a Dios, el mismo Dios se entrega totalmente a ti. Este es el gran mensaje de la Biblia, inherente al ser total de Dios. Es decir, a tu propia persona está el concepto de un bienestar y de una prosperidad basado en la Biblia. La real posibilidad de salud para tu ser completo, cuerpo, mente, emociones, relaciones y las necesidades materiales sean atendidas, y por encima de todo, la prosperidad divina de frutos de vida eterna. Reflexiona acerca de esto. ¿A qué otra cosa podemos aspirar? Hablando del hombre de Mateo, su hijo estaba endemoniado, lo traen a los apóstoles, no pueden hacer nada, y este hombre necesitaba ayuda, le rogó, le imploró. ¿Y qué recibió? Bendición en abundancia. Su hijo quedó completamente libre. Jesús dijo que venía para dar vida, no tan solo existencia ordinaria, sino vida en plenitud, abundante, prosperidad. Por otro lado, el enemigo, y lo dice en la palabra, Satanás, viene solamente para robar, matar y destruir. La línea claramente está trazada. Por un lado está Dios ofreciendo bondad y vida y mucho de lo que es necesario para la vida. Y por el otro lado, el enemigo de nuestras almas, quien viene a privarnos de las bendiciones de Dios, a oprimir nuestros cuerpos por miedo a la enfermedad y a los accidentes, y a destruir todo aquello que amamos y apreciamos. El primer paso para experimentar la total prosperidad bíblica es el creer que es el mayor deseo de Dios para ti. El segundo paso es someterse a los deseos propios, someter todo a los deseos de Dios. Hay algo que
me habla aquí que me inquieta. En Juan 10, versículos 7 y 8, dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Si miramos un poquito más atrás, versículo 1 del libro de Juan, capítulo 10. De cierto os digo que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por nombre y las sacan. Hay un comentario que quiero hacer sobre el pastor, las ovejas, y como él decía, pero los que vinieron antes son salteadores. Los fariseos de esa época no solamente eran ciegos, sino también eran falsos pastores. Eran como extraños y ladrones. Por eso el Señor dijo: yo soy el buen pastor. ¿Por qué mezclamos la fe con esto? ¿Por qué mezclar el libro de Mateo sobre la semilla de fe, hablando de que Jesús es el pastor y que los fariseos eran ciegos, eran extraños? Preocupa mucho en el día de hoy que la fe que se predica, aunque Cristo habla de abundante, hoy en día muchas iglesias no creen en aquellas palabras del Señor y obras más grandes que las que yo hice ustedes harán. No veo muchos predicando milagros. Parece que la época de los milagros pasó de moda. Y Cristo desea que tú tengas la semilla de la fe de creer que es posible hoy en día hacer prodigios y milagros dentro de la voluntad de Dios, dentro de su palabra. Yo crecí 38 años atrás en un evangelio de prodigios y milagros. Algo que yo dudé por mucho tiempo. Mis ojos lo comprobaron, lo vieron. Y por llamados directos de Dios se oraron por personas y vi los prodigios y los milagros. Esa pequeña semillita de la fe, como un granito de mostaza, me enseñó que cuando era traída por el Espíritu Santo, se levantaba el cojo, el ciego veía, el sordo oía, las enfermedades graves se iban en el nombre de Jesús. Y yo invito hoy en día en fe a orar, a creer en los prodigios y milagros, porque el Cristo de ayer es el mismo Cristo de hoy. Esto no era solamente para la época apostólica. Él no dijo: Pedro, tú lo harás solamente, y Juan, tú lo harás solamente. A los que creen en mi nombre, a los que me siguen. Yo invito a volver a la época del Pentecostés, a la época del libro de los Hechos, donde estos hombres caminaban y hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo le doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate.
Dios está hablando a nuestras iglesias en el día de hoy. Y está hablando a los creyentes a no perder esa fe, esa semilla de fe, que quita todo obstáculo, todo monte, sea el monte de la desesperación, sea el monte de la enfermedad, sea el monte del fracaso espiritual, el monte que sea con ese granito de mostaza, haciéndolo efectivo, echándolo en buena tierra que crezca. No hay monte que se nos resista. Yo creo en los prodigios y los milagros de Dios en el día de hoy. Y creo que nuestra misión como creyentes es enseñar que tenemos un Cristo maravilloso y un Cristo poderoso, que por medio de la palabra de Dios nos enseña a creer en fe. Y no solamente en fe para eso, en fe para vivir en abundancia también. Una vida feliz, con tropiezos, con problemas, pero una vida feliz. Una vida de bendición. Ser bendición para nuestra familia, ser bendición para los que nos conocen, ser bendición para aquellos que trabajan con nosotros, ser bendición para que te encuentras en la calle. Acuérdense lo que leí allá en el libro de Romanos. La fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Por eso estamos nosotros en esta tierra, para llevar la palabra de Dios, llevar la semilla de fe, donde se puedan sustentar las otras personas para aceptar a Cristo como Salvador. Dios nos ha dado dones de llevar mensajes, ha dado dones para orar por los enfermos. La gente no va a llegar sola a la fe. Usted puede ser religioso. Si usted no lee la palabra de Dios, no tiene dónde sustentar su fe. Y si nosotros no la llevamos también, no hay dónde sustentar la fe de las personas. Yo invito a cada uno de nosotros, creyentes, a hacer crecer ese granito de mostaza para que cuando hablamos del monte, el monte desaparezca. Nuestro monte y el monte de otras personas que están atadas por el pecado, por la tristeza. Y levantar en nosotros el altar de la fe. Que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y con la unción de Pedro, de Pablo, de Juan, cuando cayó con ellos el Espíritu sobre ellos, predicaban y miles se convertían. Miles eran sanos. Se hablaban otras lenguas. El mismo Espíritu Santo que descendió en Pentecostés es el mismo Espíritu Santo que hoy vive y desciende en nosotros. El mismo Cristo de los prodigios y milagros es el mismo prodigio Cristo de hoy, que sigue haciendo los mismos milagros por nosotros, usando nuestros dones en su nombre. Echaré fuera demonios en mi nombre. Pondré las manos sobre los enfermos y sanarán. Señor, yo te doy gracias en el día de hoy por tu palabra. Gracias. Yo sigo creyendo, Señor, en lo que hace la semilla de fe en la iglesia de hoy. Si nosotros los líderes, los que llevamos la palabra, ponemos a caminar la fe de las personas, les enseñamos las escrituras sobre lo que Cristo decía. Por eso Jesús habló tan fuerte también, diciendo a los fariseos que ellos, fuera de estar ciegos,
eran extraños, ladrones, le robaban la fe a la gente. Por eso decía, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. No seamos renuentes a dar libertad para que la iglesia siga adelante, para que el creyente crea en fe, para que hayan prodigios y milagros en el día de hoy también. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu bendición, por estas enseñanzas, Maestro, que tú nos trajiste y nos has dejado. Abre nuestras vistas, abre nuestras mentes y nuestros corazones para creer que tú estás vivo, Señor, y que tú eres el que hace todo lo que la gente cree imposible. Tú lo haces posible. Omnisciente, omnipresente, omnipotente, Rey y Creador del universo. Haznos sentir, Señor, esa compasión por los necesitados, por los enfermos. Crean que el Cristo de hoy es milagroso todavía, que su gloria y sus milagros nunca acabarán. Señor, te pido por mis hermanos y te pido por aquel que ha recibido la palabra, que la semilla ha sido sembrada en su corazón para que tú la hagas crecer como una planta, Señor, como un árbol, para que ellos puedan reconocer que tú eres el Dios milagroso y poderoso y puedan venir a tus pies rendidos, Señor, a suplicarte misericordia, creyendo que tú moriste por ellos en la cruz del Calvario, que tú resucitaste, Señor, que estás sentado a la diestra del Padre y que has preparado un lugar para todos nosotros, y que en vida, Señor, tú nos puedes dar vida en abundancia, milagros en abundancia, fe en abundancia. Gracias, Señor, en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Muchas gracias.